Chicos, buenos días. Vamos a tener nuestra clase del día de hoy. Para hoy tenemos preparado conocer lo que es el área y el perímetro de un triángulo. Recordemos que vamos a medir perímetro y el perímetro es todo el contorno de la figura geométrica que nosotros tenemos. El perímetro se mide buscando la longitud de cada uno de sus lados, que quiere decir que un triángulo tiene tres líneas o tres partes iguales que están unidas y que éstas conforman un triángulo. Para poder nosotros encontrar el perímetro de esta figura, debemos de sumar sus lados. Para ello utilizamos nosotros una fórmula. Esa fórmula sería así. Perímetro es igual a lado más lado más lado. Todos estos triángulos, nosotros conocemos que hay triángulos de diferentes denominaciones o formas. ¿Por qué? Porque sabemos que también tenemos triángulos equiláteros, tenemos triángulos isósceles. Recordemos que triángulo equilátero son aquellos que tienen sus tres partes iguales, o sea que sus medidas son iguales de los tres lados, pero también en los triángulos isósceles pueden variar las medidas de las partes del triángulo. En este caso no estamos trabajando con un triángulo equilátero. Si ustedes pueden observar en la figura, no es un triángulo equilátero, pero la fórmula que utilizamos para encontrar su perímetro es la misma. Ahora, para buscar el área de los triángulos, la fórmula es área es igual a base por altura dividido 2. Esta línea que nosotros colocamos aquí nos está indicando que también vamos a realizar una división. Pero si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros decimos que necesitamos conocer la base y la altura de este triángulo, tenemos que buscar en dónde vamos a encontrar la altura. Para esto tenemos que saber cuál es la base para poder tomar de ella la altura que necesitamos. Y la base de un triángulo es generalmente la línea que nosotros encontramos aquí en la parte de abajo. Esta es la base de nuestro triángulo y sobre esa base vamos a encontrar también la altura. ¿Cómo vamos a poder nosotros conocer la altura de esa figura? Tenemos que buscar el punto más alto que tiene el triángulo. Y en este caso, si mi base está en este lugar, entonces la parte más alta de mi triángulo va a estar en esta zona. Y va a ser una línea que va a ser colocada en el centro y que va a pasar sobre mi base. Así vamos a encontrar la altura de nuestra figura. Esa línea va a formar una línea perpendicular con la base. Por ejemplo, en este caso, la altura la puedo tomar desde el punto más alto que les indicaba que está en esta zona. Y que vamos a trazar entonces esa línea que me va a indicar cuál es la medida de la altura de nuestra figura. Veamos. Esa línea es una línea recta que va a pasar por encima de la base.
Bueno, ahora vamos a iniciar a buscar el área y el perímetro de este triángulo que tenemos en la pizarra. Primero vamos a colocar las medidas que este tiene en cada uno de sus lados. Entonces, voy a colocar en la parte de abajo, como base, tenemos un triángulo con 4 centímetros. En este lado tenemos 3 centímetros y en el otro lado también tenemos 3 centímetros. ¿Cómo vamos a encontrar nosotros el perímetro de este triángulo? Vamos a sustituir primero las letras que están en la fórmula del perímetro. Porque dijimos que perímetro es lado más lado más lado. Ahora voy a sustituir esas letras por los números que tenemos. Entonces vamos a iniciar. Colocamos 3 centímetros más 4 centímetros más 3 centímetros. Aquí ya sustituí las letras por los números de las líneas, o sea, las medidas que tiene mi triángulo. Y volvemos a colocar. Perímetro es igual a, y vamos a ir haciendo la suma. 3 más 4, tenemos 7. Más 3 centímetros, tenemos 10. Quiere decir entonces que este triángulo tiene como perímetro 10 centímetros. Ahora vamos a medir el área de este triángulo. Para poder nosotros conocer el área de este triángulo, necesitamos saber las medidas de la base y las medidas de la altura, que recordemos que estas vienen, principalmente la altura, viene del punto más alto de la base. En este caso, vamos a ver la fórmula nuevamente, recordando que la fórmula para encontrar el área de un triángulo nos dice que debemos multiplicar la base por la altura y que luego debemos dividirlo dentro de 2. Esa es la fórmula. Recordemos entonces que la fórmula son los pasos que nos van a ayudar a encontrar el resultado que nosotros necesitamos. Ahora entonces yo voy a sustituir esas letras que me indican en la fórmula por los números correctos, sin antes no olvidar que esta entonces es la altura de mi figura. Y esta figura tiene como altura 7 centímetros. Entonces, ya teniendo yo estos datos, coloco acá. Mi base, ¿cuántos centímetros tiene la base de mi triángulo? Tiene 4 centímetros. Y esto lo voy a multiplicar por la altura. ¿Cuál dijimos que es la altura? Que la medimos en la parte más alta que tiene mi triángulo. En este caso son 7 centímetros. Coloco esta línea que me indica que debo dividir y el número 2, que es la cantidad en la que yo voy a dividir el resultado de esa multiplicación. Y continuamos. Ustedes deben de tener un espacio para poder realizar las operaciones. En este caso, los datos que tenemos de las longitudes de las líneas son números muy pequeños, entonces podemos realizar la multiplicación de manera mental, ¿verdad? Entonces decimos
4 por 7, ¿cuánto será? Son 28, ¿verdad? Entonces colocamos acá 28 dividido 2. Esto me indica que yo tengo que realizar una operación donde yo tengo que dividir. Y ahora, entonces, en un espacio ahí vamos a colocar nosotros ahorita 28 dividido 2. Y vemos, vamos a iniciar a dividir. 2 dividido dentro de 2, ¿cuánto será? 1, ¿verdad? Entonces decimos 1 por 2, tenemos como resultado 2. ¿Qué procede a hacer? Vamos a restar. 2 menos 2, nos quedamos con 0 como resultado. ¿Qué hago ahorita entonces? Tengo que bajar el siguiente dígito para poderlo dividir. Entonces ahora digo 8 dividido dentro de 2, ¿cuál será mi resultado? 4. Muy bien. Vamos ahora a multiplicar. 4 por 2 tenemos como resultado 8. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a restar. Y decimos 8 menos 8 tenemos como resultado 0. Ahora, ¿cuál es el resultado final de mi división? ¿Cuál es el resultado que yo buscaba? Este 14 que yo tengo aquí en la parte superior. Entonces, quiere decir que este triángulo, su área es de 14 centímetros. Y aquí recordamos que vamos a utilizar centímetros cuadrados porque estamos hablando de una superficie. Y teniendo ese resultado, podemos decir entonces que de esa manera vamos a obtener los resultados que nosotros queremos. Y es así como hemos llegado al final de este video. Y les recuerdo que si hay alguna duda o alguna consulta, lo pueden hacer llegar a través del grupo de WhatsApp o en los comentarios. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Siempre recordemos de que debemos estudiar y esforzarnos. Que Dios les bendiga.